Saludos, bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo. Les habla Aurelio Fernández Concheso, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional. Esta es la octava clase de nuestro curso y seguimos en el tema de los contratos en el derecho marítimo. En la séptima clase anterior vimos y recorrimos el importante tema de los contratos de transporte de mercancías por agua, y en esta clase vamos a hablar del contrato de transporte de pasajeros. Cuando vimos y recorrimos la historia del derecho marítimo, dijimos que siendo que él tiene como objeto fundamental de regulación la navegación, y la navegación ha estado siempre acompañando la historia del ser humano, el derecho marítimo también lo ha hecho. Y ciertamente en ese contexto de que la navegación ha acompañado y es parte del ser humano mismo, es parte de la historia del ser humano desde sus comienzos, está claro, y creo que todo el mundo, incluso de forma coloquial, sabe que es a través del transporte en buque, a través del transporte por agua, en que el ser humano, a través de los siglos y de los milenios, se ha transportado. Es a través del transporte de pasajeros en buque que el hombre ha logrado cruzar los cuerpos de agua que separan los continentes. Es a través del transporte en buques que el hombre se produjo, y eso lo hablamos cuando tocamos el tema de la historia del derecho marítimo, el encuentro entre dos mundos, entre el nuevo mundo y el viejo mundo, e incluso es a través del transporte de agua que el hombre ha logrado, ha podido trasladarse en espacios más pequeños, por lagos, ríos, canales navegables, incluso dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo sistema de comercio, etc. Entonces, esa ha sido la forma fundamental a través de la cual el hombre se ha transportado a través de los siglos, en buque, es decir, por agua. Ahora, el transporte de personas por agua en buque comenzó una era de auge particularmente significativa una vez que se transitó desde el buque de vela hacia la máquina de vapor en el siglo XIX. Y es a partir del año 1860 en que empieza a haber o se empieza a producir el transporte de grandes cantidades de personas entre continentes, generando flujos migratorios de distinta naturaleza en buques de transporte ya a máquina, a vapor, después de máquina de combustión, y que llevaban cientos y después miles de personas. Entrado el siglo XX, se empiezan a producir un conjunto de acontecimientos que cambian eso, que cambian el hecho de que el transporte de personas en buques a grandes distancias e incluso a cortas distancias era el método fundamental para trasladarse. El primero de esos acontecimientos se produce en 1903, cuando los hermanos Wright realizan el primer vuelo registrado oficialmente en los Estados Unidos. Después, en el año 1914, se produce el primer vuelo de carácter comercial cuando Tony Janus realiza un vuelo entre las ciudades de Tampa y San Petersburg, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y después, en 1927, Charles Lindbergh, como es conocido por muchos, realiza el primer vuelo transcontinental entre Europa y el continente americano. Y a partir entonces de 1920, de la tercera década de 1920, la aviación comercial comienza a convertirse en el método preeminente para trasladarse, porque es más rápido el tránsito, por supuesto, que en buque. Y entonces ese proceso de transporte de pasajeros a gran escala por agua, que había comenzado a incrementarse de manera sustancial a mediados del siglo XIX,
Una vez que en 1920, 1930 surge la aviación comercial, empieza a decrecer. Pero lo que empieza a decrecer es el uso del buque para el transporte con el móvil del transporte propiamente dicho. Y de allí se transita hacia otro tipo de transporte de pasajeros, que es el prevaleciente hoy, que es primordialmente el transporte de pasajeros que tiene como móvil la recreación, la diversión, es decir, en crucero. También, por supuesto, subsiste un importante número de rutas de ferry, ¿verdad? Que es un tipo de transporte que permite llevar a la persona conjuntamente con su vehículo o con un camión o algo por el estilo, y que por supuesto no se puede hacer con la aviación comercial. A la vez, también a principios del siglo XX, y más concretamente el día 14 de abril de 1912, se produjo un incidente que ha sido marcador y fundamental para la historia moderna del transporte de personas por agua, que es el, por todos ustedes conocido, hundimiento del Titanic. En tránsito entre Southampton y Nueva York en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912, en la que fallecen cerca de 1.500 personas de las 2.200 que entre pasajeros y tripulantes iban a bordo. El hundimiento del Titanic generó una conciencia muy intensa sobre el tema de la seguridad de la vida humana en el mar. Y así como el hundimiento fue en 1912, enseguida la comunidad internacional, sobre todo la industria marítima y los gobiernos, se abocaron a asegurarse que se produjesen y promulgasen instrumentos jurídicos que asegurasen la seguridad de la vida humana en el mar. Y es así como en 1914, 2 años después del hundimiento del Titanic, se produce la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, conocida como SOLAS, y posteriormente a ella se producen modificaciones de esa convención en los años subsiguientes hasta la actual, que es originalmente de 1974, con un conjunto de adecuaciones y modernizaciones y un mecanismo de adecuación a las necesidades técnicas y a las realidades del transporte marítimo, que ya no requiere que se vuelva a suscribir la convención, sino que se puede hacer dentro de la Organización Marítima Internacional de una forma tácita, por el mecanismo denominado de aprobación tácita. Hoy en día, entonces, el transporte de pasajeros es mucho más seguro que en 1912, cuando se produjo el naufragio del Titanic, pero además tiene móviles completamente diferentes y que son, como dije, fundamentalmente, primero, la diversión, el esparcimiento con los cruceros y traslados especiales con ferries y buques similares. Existen en el mundo hoy aproximadamente 4.500 buques de transporte de pasajeros. De esos, unos 2.400 son lo que se llama road packs, que es un tipo de buque que sirve para trayectos en los cuales la persona, por un lado, puede llevar su vehículo o puede llevar su camión, etc. Y a la vez él navega conjuntamente con ellos, un tipo de buque en el que el vehículo o el camión entra y después sale rodando, por supuesto, pero en la cubierta. Y hay, por otra parte, aproximadamente unos 1.300 ferries que son parecidos al road packs, con la diferencia de que en el ferry el vehículo va en una cubierta que está por debajo de la cubierta principal, y el pasajero normalmente goza de más comodidades con un road packs. Por otra parte, en el transporte de pasajeros, desde el punto de vista mediático y también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano también, es predominantemente, o en él hoy predomina la industria de los cruceros. Existen aproximadamente 50 compañías de cruceros que operan unos 390 cruceros en el mundo. Esos 390 cruceros en el mundo tienen una capacidad de llevar en un momento dado 600.000 personas. Hay unos 2.200 puertos de cruceros en el mundo. La industria de los cruceros genera unos 200.000 puestos de trabajo y es una industria de 40 billones de dólares. Mira que hoy esa es
el transporte o una fotografía de lo que es el transporte de pasajeros por agua. Entonces, en ese panorama hay unas 10 grandes líneas de crucero en el mundo. Las principales ustedes algunos de ustedes las conocerán y las habrán oído, pero son fundamentalmente MSC, Mediterranean Shipping Company, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Disney, Virgin Cruises, etc. Cuando hace 20 o 30 años que ya el transporte de pasajeros por agua tenía un móvil predominantemente inclinado hacia la recreación, el esparcimiento, nuestros padres o nuestros abuelos decidían tomar un crucero, la agencia de viaje emitía el contrato correspondiente, que lo llamamos, y que es el contrato de transporte de pasajeros por agua, que vamos a denominar contrato de pasaje. La agencia de viaje le emitía el contrato de pasaje en una especie de talonario parecido a una chequera. Y en ese talonario aparecía el nombre del pasajero, el tipo de cabina que estaba contratando, quizás el precio, y en las páginas subsiguientes del talonario, los términos y condiciones del contrato de transporte de pasajeros, es decir, los términos y condiciones del pasaje. Hoy en día eso ha variado. Hoy en día, cuando la persona quiere tomar un crucero o cuando cuando necesita tomar un ferry, lo más factible es que haga el registro de su viaje online, ¿verdad? Y el denominado booking, que digo es el registro, se produce online, el pago se produce online, es decir, en la internet o el internet, y no se emite un boleto, o en la mayoría de los casos, no se emite un boleto físicamente, aun cuando algunas líneas de ferry y de transporte local en distancias cortas sí lo hacen. Pero en general el contrato de pasaje hoy en día es esencialmente electrónico. Y los términos y condiciones de ese contrato de pasaje, siendo electrónicos, entonces no se imprimen, sino que una vez que queda registrado el pasajero, ¿verdad? Se le permite que los vea en la propia página web de la línea, ¿verdad? Y ahí están los términos y condiciones, los cuales el pasajero, al completar el booking, acepta. Esto ha llevado a muchos en la industria o en el derecho marítimo a sostener que el contrato de pasaje hoy en día, sobre todo con las grandes líneas, es un contrato de adhesión, es decir, al que el pasajero, si quiere viajar, no tiene otra alternativa que aceptar en los términos y condiciones que ha planteado el transportista, es decir, la línea. Y sin duda que esto es verdad, porque difícilmente, hablando ya de un ejercicio de carácter práctico en la vida real, un pasajero que quiera viajar a bordo de Norwegian Cruise Line, un crucero por el Caribe, puede hacer su registro, su booking y mandar un correo pidiendo que le cambien las condiciones. Eso normalmente no va a pasar. Ahora, el hecho de que sea un contrato de adhesión requiere que se produzca un conjunto de factores de protección especial en favor del pasajero, que no serían necesarios cuando él ha tenido la posibilidad de negociar sin adherirse a él el contrato. Y ya veremos después cómo el sistema legal que el derecho marítimo hoy tiene para recubrir el contrato de transporte de pasajeros propende a eso, a proteger al pasajero. Ahora, ¿qué contiene este contrato? Aquí tenemos, por ejemplo, un contrato típico que es el de Norwegian Cruise Line, que van a ver, que es el que vemos o que la persona queda sometido, que está en su página online. ¿Qué cubre normalmente el contrato? Bueno, en primer lugar cubre, podemos decir de una manera genérica, que cubre las condiciones del viaje. O sea, en primer lugar cubre cuál es la tarifa y qué es lo que incluye, el tipo de acomodación, el tipo de viaje, el número de días que va a durar, los puertos que va a tocar, etcétera, etcétera. En segundo lugar, incluye los elementos
que tienen que ver con los derechos del pasajero o los factores que tienen que ver con el derecho del pasajero en casos de cancelación por el pasajero, por la línea, al comienzo del viaje, durante el viaje, etc. En tercer lugar, incluye seguramente todo lo que tiene que ver con el buque, las características del buque, la posibilidad o derecho que tiene el transportista de sustituirlo, las comodidades que tiene, las atracciones que tiene, etcétera, etcétera. Después seguramente contiene todo lo que tiene que ver con, digamos, las reglas del viaje, es decir, cómo se debe embarcar, cuál es la puntualidad con la cual el pasajero debe embarcar cuáles son vamos a decir, las reglas que el pasajero debe seguir para que los protocolos de seguridad, de la seguridad de la vía en el mar, etcétera, se cumplan adecuadamente para la protección de los demás pasajeros, cuáles son los protocolos de bioseguridad ahora, todavía cuestión en la cual hay una conciencia mucho mayor después del coronavirus, que como recordamos comenzó justamente un crucero en el puerto de Yokohama y afectó gravemente la industria de los cruceros y el transporte de pasajeros por mar. Entonces todo lo que tiene que ver con bioseguridad, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del pasajero, la obligación del pasajero de cumplir con esos protocolos, todo lo que tiene que ver con la obligación del pasajero de cumplir con órdenes gubernamentales, de lo que es el tema de documentación, qué documentación debe llevar, qué tipo de visa o permiso de entrada necesita para desembarcar en ciertos puertos, etcétera, etcétera. Después están lo que pudiésemos decir las reglas del crucero, ya no solamente relativas al aspecto de lo que es la navegación del buque, la seguridad del buque, el cumplimiento de órdenes gubernamentales, etcétera, y de protocolos de bioseguridad por parte del buque, sino las reglas del crucero, entendido como la parte que tiene que ver en realidad con el esparcimiento y la diversión. ¿Qué puede llevar el pasajero a bordo? ¿Verdad? Que no puede llevar, por ejemplo, es común en los cruceros que en el objetivo de que sea la línea de crucero la que tenga, digamos, el monopolio de los alimentos y la bebida, se le prohíbe al pasajero llevar alimentos, se le prohíbe al pasajero llevar bebidas alcohólicas. La gente tiende a llenar potes de champú con bebidas alcohólicas para poderlos pasar y no pagar los costos que son mayores allí, pero ese tipo de reglas. ¿Cuál es el régimen, por ejemplo, de cuidado de menores? ¿Qué cuidados deben tener los padres, los pasajeros que son padres con sus hijos menores? ¿Cuáles artículos son prohibidos, de prohibido embarque, de prohibido uso a bordo? Es decir, armas, otros artículos peligrosos, etcétera, etcétera. Después todo lo que tiene que ver con los equipajes. ¿Cuántos equipajes puede llevar? ¿Cómo es la administración del equipaje? ¿En qué momento puede disponer de él? ¿En qué momento la línea debe a la vez recibirlo de regreso para los procesos de desembarque? Etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, muy importante que tiene mucha vigencia todo el tema de la privacidad, qué derechos tiene el pasajero en cuanto a la privacidad de su imagen, fotografías, videos que se tomen a bordo, etcétera, etcétera. Y finalmente, y quizás que es lo que tiene mayor interés para el derecho marítimo en el plano práctico, la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad legal del pasajero y cuál es la responsabilidad de la línea en caso de lesiones, daños, etcétera, que veremos en un momento? Y eso. ¿Cuál es la ley aplicable a el contrato y cuál es la jurisdicción aplicable? Es decir, ante qué tribunales tiene el pasajero que acudir caso que tenga una disputa contra la línea o viceversa. Aquí tenemos a la vez, por ejemplo, un contrato o boleto de ferry, ¿verdad? Que tiene un contenido similar al de los cruceros, pero también adecuado, ¿verdad?, a, digamos, dos circunstancias, que normalmente el transporte en ferry es más rápido, dura unas pocas horas y algunas veces menos que unas pocas horas, y normalmente la persona lleva un vehículo, lleva un camión, etc. Entonces, el contrato de pasajero de ferry, de pasaje, perdón, en ferry, refleja eso. ¿Cuál es la tarifa, el pago, la travesía, la puntualidad con que el pasajero debe llevar, la cancelación, el cambio de buque, el régimen de equipaje de a bordo del pasajero, el régimen de
que tiene que ver con todas las reglas que tienen que cumplirse con relación a los vehículos, también un conjunto de estipulaciones contractuales, como decía, relativas a las reglas de a bordo, a cumplimiento de protocolos de seguridad, a cumplimiento de protocolos de bioseguridad, a cumplimiento de seguridad con relación a sustancias prohibidas, sobre todo si son vehículos de transporte los que están siendo son objeto del contrato. Y después lo mismo, ley aplicable y jurisdicción. El derecho marítimo se ha concentrado en, siendo que el contrato de pasaje es un contrato de adhesión, en la protección del pasajero. Entonces hablemos del cuerpo normativo de rango internacional, porque por supuesto cada país puede tener variaciones, pero este cuerpo normativo creo que contiene un conjunto de principios que rigen en la mayoría de los países del mundo. El cuerpo normativo que regula el contrato en la idea, como dije, de propender a proteger al pasajero, a la vez que permitir que la línea, que el transportista mantenga un conjunto de derechos que logre ese equilibrio perfecto que hace falta, así como hablábamos que hacía falta en el transporte de pasajeros de bienes por agua, para que la industria pueda existir. Porque si todo el peso recae sobre el pasajero, no podría existir, a la vez que si todo el peso recae sobre los transportistas, tampoco podría existir. Y este cuerpo creo que busca un equilibrio, básicamente. En primer lugar, existe la denominada ICLA, que es la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, que agrupa las principales líneas de crucero en el mundo. Y ICLA, que por sus siglas International Cruise Line Association, tiene lo que ella denomina un decálogo de los derechos del pasajero. Ese decálogo de derechos que ustedes ven en la pantalla comprende básicamente, en primer lugar, el derecho a adecuada acomodación y a ser desembarcado a un lugar que tenga alojamiento y alimentación adecuada, caso que no lo haya a bordo. En segundo lugar, el derecho a un reembolso caso que el viaje se cancele. En el tercer lugar, el derecho a atención médica a bordo. En cuarto lugar, información actualizada de itinerario. En quinto lugar, una tripulación adecuada y formada. En sexto lugar, fuentes de energía de emergencia. Séptimo, el derecho a traslado a su puerto de origen, en caso que el desembarque se produzca en un lugar diferente al originalmente pactado. Octavo, el derecho a alejamiento adecuado para pernoctar cuando haya que variar la ruta del viaje. En noveno lugar, un sistema de información adecuado, una compañía web, etcétera, sobre itinerario y todo lo demás. Y finalmente, el que este decálogo esté a la vista del público para que los pasajeros lo puedan saber. Por supuesto que este conjunto de reglas de ICLA, de la Asociación de Cruceros, son, digamos, reglas de carácter moral, son reglas que el propio asociación o agrupación de transportistas de pasajeros han convenido y han aceptado digamos, implementar en favor de los pasajeros, mas no son vinculantes. Existe, en cambio, un cuerpo normativo de rango internacional vinculante. Ese cuerpo normativo de rango internacional hablo porque cada país puede tener su legislación, pero ese cuerpo normativo en el cual, por cierto, las legislaciones de muchos países están inspiradas hoy en día, tiene su origen, vamos a ponerlo así, en primer lugar, en dos instrumentos normativos de rango internacional que impulsó el Comité Marítimo Internacional y que fueron las convenciones de Bruselas sobre la unificación de ciertas reglas en materia de transporte de pasajeros del año 61 y del año 67. Posteriormente, y este ahora es el régimen actual, en 1974 en la ciudad de Atenas, también bajo los auspicios del Comité Marítimo Internacional, pero ahora también la Organización Marítima Internacional, se aprobó la denominada Convención de Atenas de 1974 sobre transporte de pasajeros y sus equipajes, que además tiene
3 protocolos adicionales, el último de ellos y el más importante, el del año 2002. La convención originalmente fue aprobada por unos 28 países y el protocolo actualmente está aprobado por sobre 33 estados, pero de forma muy importante, todos ellos estados que tienen importancia en el mundo del transporte de pasajeros y de los cruceros, bien sea porque son destinos importantes, bien sea porque son países bandera, de relevancia también en el transporte de pasajeros por crucero. Aparte de esto, está en Europa, en la Unión Europea, la denominada PLR, Passenger Liability Regulation, que establece un conjunto de principios relativos aplicables a los contratos de transporte de pasaje. Y finalmente, en los Estados Unidos, muy importante, porque Estados Unidos, sobre todo la Florida, es un centro primordial en el transporte de cruceros, sobre todo para el Caribe, cruceros para el Caribe. Estados Unidos no es parte a la Convención de Atenas de 1974, ni su protocolo de 2002, sino que en Estados Unidos rige la legislación interna, que es el derecho marítimo general de los Estados Unidos, a los casos, el contrato de pasaje y las relaciones jurídicas entre la línea y los pasajeros. Ahora, sin duda que la Convención de Atenas es el instrumento de rango internacional primordial y preeminente en materia de derechos de los pasajeros y las líneas o de regulación del contrato de pasaje. Y como decía, muchos países han inspirado su legislación interna en ella y además muchos contratos, antes pusimos en la pantalla el contrato de Norwegian Cruise Line, que es una línea que tiene muchos viajes que salen de la Florida, de Miami, Fort Lauderdale en la Florida, mas sin embargo verán en ese contrato, si ustedes lo buscan, que aplica por un lado la legislación de los Estados Unidos, pero alternativamente cuando corresponda la legislación, las normas de la Convención de Atenas de 1974, con lo cual las propias líneas que operan en Estados Unidos, aún no siendo Estados Unidos parte de la Convención de Atenas del 74, reconocen la condición preeminente de Atenas. Ahora, ¿cuál es el nervio central de las disposiciones de la Convención de Atenas? Como decía, es una convención que regula la responsabilidad de la línea hacia el pasajero y los parámetros de esa responsabilidad. En primer lugar, en lo que tiene que ver con su ámbito de aplicación, Atenas aplica cuando la bandera del buque sea de uno de los países que son parte de la convención, o cuando el contrato se ha formado en alguno de esos países, el contrato de pasaje, o cuando el origen o destino del viaje esté en uno de esos países. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la responsabilidad. La Convención de Atenas de 1974 establecía que la línea era responsable frente al pasajero por daños derivados de lesiones personales, muerte, pérdida de equipaje, etcétera, en un conjunto o bajo ciertos parámetros. Y vamos a pararnos aquí un momento en este punto, y es el que tiene que ver con los acaecimientos en el transporte de pasajeros de hoy, que son más comunes. Por supuesto, el término lesiones personales o muertes es un término general, pero son verdaderamente inusuales, gracias a Dios, incidentes en los cuales haya pérdida de vidas humanas, es decir, fatales, sobre todo en cruceros. En ferries, lamentablemente, el nivel de accidentes con resultados fatales son un poco mayor, pero en ferries es bastante seguro. Los acontecimientos más comunes son resbalones, caídas, intoxicaciones por problemas en la comida y problemas de tipo humano, es decir, acoso sexual por parte de la tripulación a pasajeros o entre pasajeros, o agresiones entre pasajeros, pequeños hurtos, pequeños robos, desaparición de efectos personales por esos motivos, etc. Pero sin embargo, Atenas sirve para cubrir todo lo que ocurra. Y por eso es que el sistema de responsabilidad de Atenas está diseñado para cubrir casos de muerte, lesiones personales
y pérdidas de equipaje, sea que el equipaje sea de cabina o diferente a él, es decir, vehículos. En el régimen de 1974, el transportista es responsable, es decir, en el sistema de responsabilidad establecido por la Convención de Atenas del 74, el transportista era responsable por hechos, por daños causados al pasajero, siempre y cuando dichos daños fueran de su responsabilidad. Es decir, se hubiesen generado por un hecho que le fuese atribuible, negligencia, imprudencia, bien de él o bien de sus dependientes, es decir, bien del transportista, sea el transportista contractual, el que aparece en el contrato, sea el contratista efectivo, el que está realizando el transporte, o de la tripulación y los dependientes del transportista. En el sistema de Atenas 74, aun cuando el transportista fuese responsable o era responsable, podía limitar su responsabilidad a una cantidad específica, excepto en los supuestos en los cuales el incidente hubiera sido intencional o generado por negligencia manifiesta, en cuyo caso no tenía derecho a limitar su responsabilidad. Entonces, en Atenas 74, ¿cuáles eran los límites de responsabilidad? Es decir, ¿cuál era el máximo que el pasajero podía exigir del transportista en caso de cada una de las categorías de daño que se mencionen? Bueno, en caso de muerte, lesiones personales, 46.666 derechos especiales de giro, que son aproximadamente, tomando en cuenta que cada derecho especial de giro es aproximadamente $1,5, un promedio, de manera que estábamos hablando en el caso de lesiones personales o muerte bajo el sistema de Atenas, el transportista tenía derecho a limitar su responsabilidad a aproximadamente unos $75.000. El límite de responsabilidad por equipaje de cabina era 833 derechos especiales de giro, aproximadamente $1.000. El de otros equipajes, 1.200, es decir, como 1.200 derechos especiales de giro, es decir, como $1.500. Eso se refiere, por ejemplo, a prendas y objetos de valor que el pasajero, en lugar de llevar en la cabina, ha puesto bajo custodia del personal del transportista, y vehículos, 3.300 unidades de cuenta o aproximadamente $5.000. Además, en Atenas del 74, como mencioné, para poder cobrar estos límites, el pasajero estaba obligado a demostrar que la línea o sus dependientes, es decir, la tripulación, habían sido negligentes y que había sido o que habían incurrido en culpa, y que era esa culpa la que había generado el daño, es decir, una relación de causalidad entre la culpa del transportista o su dependiente y el daño causado al pasajero. Si la línea demostraba que no había sido negligente, el pasajero no tenía derecho a cobrar ninguna cantidad. Y a la vez, en sentido contrario, para la línea o el pasajero podía romper la limitación, es decir, cobrar de la línea por sobre los montos de limitación que mencioné antes, si demostraba que el daño se le había causado por un acto intencional de la línea o sus dependientes o con negligencia manifiesta. Intencional sería, para poner un ejemplo, que un tripulante adrede hubiera agredido, por ejemplo, con un cuchillo, un puñal al pasajero, o una agresión sexual o un hurto por parte de uno de los miembros de la tripulación en la camarote o cabina del pasajero. El cambio en Atenas 2002 es radical. En primer lugar, Atenas 2002 introduce el concepto de lo que se llama responsabilidad objetiva. Es decir, que en Atenas 2002 hay un conjunto de situaciones en las cuales la línea, el transportista, tiene responsabilidad objetiva, es decir, está obligado a pagar independientemente de que se incurrió en culpa o no. Y esos casos, y sobre todo para el caso de lesiones personales y muerte, son lo que la Convención denomina incidentes marítimos. Es decir, incidentes marítimos, por incidentes marítimos se entiende un naufragio, una explosión, un incendio, una colisión y ese tipo, una varadura, etc. En Atenas 2002, en cualquier caso de lesiones personales o muerte del pasajero,
por uno de estos incidentes, la responsabilidad del transportista es objetiva, independientemente de que no haya incurrido en culpa en el incidente. Y solo puede escapar responsabilidad la línea, esta responsabilidad objetiva de la línea, si hay un incidente marítimo, un denominado incidente marítimo, y eso es lo que ha generado la lesión personal o la muerte del pasajero, cuando prueba, y la carga de prueba la tiene la línea, la carga de la prueba la tiene la línea, cuando prueba que el daño se generó por un acto de guerra, conmoción civil, o por un tercero o por un hecho de un tercero causado o realizado con intención de causar daño. Para este límite, y fuera de los casos de incidente marítimo, sigue rigiendo que el pasajero debe probar la negligencia de la línea o sus dependientes, a la vez que la línea tiene derecho a limitar su responsabilidad a esa cantidad, es decir, 400.000 unidades de cuenta o aproximadamente $600.000, excepto cuando el hecho ha sido intencional o por negligencia manifiesta. Otros límites en Atenas 2002, sustancialmente incrementados con relación a la Convención del 74, son equipaje, 2.250 unidades de cuenta, o 3 veces más de lo que era en el 74, casi, digamos, en el orden de $3.000. Otros equipajes, es decir, objetos de valor en custodia, 3.375 unidades de cuenta, es decir, también casi 3 veces lo que era en el 74. Y finalmente, vehículos, 12.700 unidades de cuenta, o cerca de unos $18.000-19.000, y en consecuencia más de 3 veces, un poquito más de 3 veces de lo que era en el 74. En otras jurisdicciones, como en Estados Unidos, los límites son muy superiores, sobre todo en determinadas circunstancias. Estados Unidos tiene un estatuto denominado Death on the High Act, que es el estatuto sobre muerte en alta mar, que en algunos casos permite recuperaciones muy superiores. Pero, como dije, el régimen que yo diría es preeminente hoy en día en el transporte de pasajeros es el de Atenas, bien por fuerza propia, porque el país sea miembro de la convención, o bien porque ha sido adoptado en la legislación interna, o bien porque es incorporado al contrato, como sucede en muchos de los cruceros que parten de los distintos ciudades que son capitales de cruceros en Estados Unidos, como Miami, Fort Lauderdale, Nueva York, San Francisco, etc. Finalmente, hablemos, para concluir, de la jurisdicción y la prescripción en acciones del pasajero contra la línea. Bajo Atenas, el pasajero tiene derecho a incoar acción contra la línea para recuperar, por estos daños que le mencioné, estas cantidades que conversé, o cuando logra romper el límite por arriba de ello, en cualquier tribunal de su domicilio, del domicilio de la línea o donde se formó el contrato, o donde se formó el contrato, siempre que el demandado tenga un domicilio ahí. Y finalmente, su domicilio ahí. Y finalmente, en materia de prescripción, y esto es muy importante, en la mayoría de los contratos en Estados Unidos, de los cruceros de Estados Unidos, la prescripción que viene establecida por el contrato es de 1 año, y en consecuencia el pasajero debe iniciar las acciones en caso de lesiones personales, muerte, pérdida de equipaje, daños al equipaje, a vehículos, lo que sea, dentro de ese periodo de tiempo, mientras que en la Convención de Atenas el lapso de prescripción previsto es de 2 años, bien contado a partir del momento de que terminó el viaje o debió haber terminado. Con esto hemos hecho esta primera aproximación al contrato de transporte de pasajeros en nuestro segmento, digamos, dentro del curso de contratos en el derecho marítimo, y en la próxima clase veremos los que tienen que ver con la vida del buque, con el nacimiento, vida y muerte del buque, si podemos utilizar ese símil, o término o conjunto de términos, y lo que son los contratos de construcción, compra-venta y desguace. Muchas gracias y los invito para la 9ª clase de mi curso de Derecho Marítimo.